Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, mas por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las Escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. El tema de hoy se llama ¿cómo puedo reconocer a un falso maestro y a un falso profeta? Es el tema que vamos a estar viendo en esta tarde. La única manera de poder identificar o reconocer a un falso maestro o profeta es hoy en día lo podemos hacer por medio de la palabra. Por medio de la palabra es nuestra guía, nuestro credo, nuestra autoridad. Hoy en día una persona puede venir y puede enseñar algo o puede mencionar algo, pero gracias a Dios que nos ha dejado la palabra, nos ha dejado este libro inspirado. Hoy en día a través de la Biblia nosotros podemos identificar quién es un falso maestro y quién es un falso profeta, como a través de las Sagradas Escrituras, que es el manual que Dios nos ha dejado para poder identificar, para poder reconocer a un falso maestro y a un falso profeta. Primeramente, muchas de las razones, pero vamos a estar viendo esto. Jesús nos advirtió, se ve allá en la parte de atrás, hermano, se lo va a ver. Jesús nos advirtió que iban a venir muchos falsos profetas, iban a venir muchos falsos cristos, y si fuera posible, dice que aún así iban a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Hablando de Mateo 24, vamos allá a leer Mateo capítulo 7, para ir introduciendo a este tema. Mateo capítulo 7, versículo 15. Y vamos a estar viendo qué fue lo que mencionó Jesús cuando estaba acá en la tierra. Y vamos a leerlo, si lo tienen, me dicen un amén. Dice la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos claramente en este texto, mis amados hermanos, hermanas, dice Jesús claramente que hay personas que se disfrazan como ovejas, pero en realidad solamente son lobos rapaces. Y vemos claramente que por sus acciones nosotros vamos a conocer quién es un falso maestro. Por sus acciones vamos a conocer quién es un falso profeta. Entonces, ¿cómo podemos reconocer o identificar un falso profeta y un falso maestro? Bueno, por medio de la enseñanza nosotros podemos reconocer o identificar un falso maestro o un falso profeta. Por medio de su enseñanza que esta persona trae, es como nosotros podemos identificar a un falso maestro y a un falso profeta. Jesús nos advirtió de esto, y hay que aclarar. Primeramente voy a estar respondiendo la primera pregunta del cómo puedo reconocer a un falso profeta. Después vamos a ver un falso maestro. Bueno, hay que aclarar que hoy en día no existen los profetas. Y en los estudios anteriores veíamos cuando les explicaba que dice Lucas 16:16 que la ley y los profetas acabarían hasta Juan. Después de Juan ya no iba a haber más profetas, ya iba a finalizar los profetas. Y Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿qué podemos entender en este de Efesios 2:20? Que ya el cimiento ya está puesto. Cuando una persona va a construir una casa, solamente pone un cimiento. Y después, cuando va a construir arriba de la casa un edificio de 2 pisos, ya no puede poner otro cimiento, porque ya el cimiento ya ha sido dado, ya ha sido puesto. Así lo mismo acá, los apóstoles y los profetas pusieron el cimiento. Ellos pusieron el cimiento, y ya después de que ellos ya habían sido edificados, ya no hay necesidad de poner otro cimiento arriba, porque ya la revelación
ya ha sido dada, ya ha sido mencionada. Vemos claramente en la Escritura que la revelación de Dios es progresiva. Vemos que los apóstoles se les fue revelando poco a poco, hasta completar. Y hoy en día ya no existen profetas, hoy en día ya no existen apóstoles, hoy en día ya ha finalizado con el cierre de la palabra de Dios. Y tal vez una persona me diga, bueno, ¿y qué pasó con Ágapo? Aquel que narra Hechos, que dijo que profetizó un gran hambre. Pero hay que aclarar algo, que no es lo mismo ser profeta en la forma de Isaías, Jeremías y Ezequiel, a tener el don de profecía. Son dos cosas totalmente diferentes. Los que narran el libro de Hechos, ellos tenían el don de profecía, mas no eran el título de profetas, como podemos mencionar, porque Jesús claramente dijo que la ley y los profetas iban a finalizar hasta Juan, y ya el fundamento de la iglesia ya ha sido puesto a través de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, hay que aclarar esto, que hoy en día ya no existen ni apóstoles, ya no existen ni profetas. Entonces, teniendo esto en cuenta, mis amados hermanos, vamos a identificar primeramente a un falso profeta. Ya hemos visto que hoy en día no existen profetas, pero en el mundo denominacional podemos notar cómo varias personas dicen, yo soy profeta, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me llevó al tercer cielo, Dios me llevó al cielo y al infierno. Y vemos que hay muchas personas que dicen, yo soy profeta, Dios te dice esto, te dice Él, porque Dios me lo reveló anoche, tuve un sueño. Y vamos a ver ¿qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Vamos allá a Deuteronomio, capítulo 18. Dios hablando acerca de los falsos profetas. Y vamos a leer allá ese texto. Deuteronomio, capítulo 18, versículos 20 y 22. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor. Dice así. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra de Jehová? ¿No ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no cumpliere lo que dijo, ni no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Entonces, ¿qué podemos notar en este texto, mis amados hermanos? Dios está advirtiendo de los falsos profetas que ya estaban en ese entonces allá, antes de entrar a la tierra prometida. Dios les menciona esto y dice, si algún profeta dice hablar en mi nombre, y lo que diga ese profeta se tiene que cumplir. Entonces, si no se cumple, versículo 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere palabra de Jehová, palabra que Jehová no ha hablado con presunción, no tengas temor de él. Es decir, el profeta que trae un mensaje de parte de Dios, tiene que cumplirse lo que esta persona está diciendo. Si el profeta habla y no se cumple, entonces dice acá que es un falso profeta, porque se tiene que cumplir lo que está diciendo este profeta. Hoy en día, aplicando esto al mundo denominacional, podemos ver cómo muchas personas que se llamaron profetas, vemos que realmente fue mentira. Ahí está ya Charles de Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Él dijo que Jesús iba a venir en 1914 y realmente fue una enseñanza falsa, un falso profeta. Y ahí vemos igual a Elena G. White, que mencionó varios de sus profecías en sus libros que ella escribía de los siglos, la batalla de los siglos, y entre otros comentarios que ella tenía, y tampoco se cumplió. William Miller, también otro fundador de la iglesia adventista, profetizó muchas cosas en cuanto a la vida de Jesús, y tampoco se cumplió. Y aquí dice que aquel profeta que hable en mi nombre tiene que cumplirse, si no, realmente es un falso profeta. ¿Por qué? Porque no se cumplió. Entonces ahí ya estamos viendo, y dice Jehová, no le tengas temor, porque realmente pues es un falso
profeta. Y vamos allá, Jeremías, mismo Dios hablando de los falsos profetas. Jeremías capítulo 14, versículo 14. Igual si tiene otro hermano lo ha buscado, le puede dar lectura. Entonces estamos identificando, estamos reconociendo un falso profeta. Hemos visto en la primera parte que aquel profeta que habla en el nombre de Dios se tiene que cumplir. Si no se cumple, entonces es un falso profeta. ¿Alguien lo tiene allá? Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Amén, hermano, gracias. Entonces, ¿qué dice? Yo, dice Jehová, no los envié. Ellos dicen que tienen una visión, pero esa visión es una visión mentirosa, de acuerdo a su corazón. Dice, yo no los envié, dice Jehová. Entonces vemos esto claramente. Muchos de las denominaciones, mayormente los pentecostés, en sus cultos, dice, el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho, el Señor me ha mostrado. Pero acá dice nuestro Dios que tal persona es mentirosa. Yo no hablé en su nombre. Vamos allá ahora a leer el versículo 23, capítulo 23, versículo 25. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Y qué hoy en día, qué podemos ver? Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me mencionó, Dios me dijo que tengo que hacer tal cosa, Dios me dijo. Y es lo que está diciendo acá nuestro Señor, que vemos claramente que los profetas falsos dicen, yo soñé, Dios, yo soñé. Hoy en día que dicen, Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Pero vemos claramente que eso es una total mentira, porque hemos visto que ya no hay revelación. Dios ya ha dejado su palabra y no es que Dios esté revelando nuevas verdades, pero Satanás está revelando nuevas mentiras. Dios ya dejó todo lo que el ser humano necesita para su salvación, para que crea en Él, pero Satanás dice no. Dios dice esto, ¿qué? Mencionando, quitando la autoridad de las Sagradas Escrituras. Yo he escuchado mucho, ahora lo menciono algún paréntesis acá, de personas que dicen, Dios me reveló y fui llevado al tercer cielo. Y hay muchos videos en el internet donde dice que cuentan lo que vieron allá en la parte de arriba. Y luego dice una mujer llamada Angélica Sembrano, dice que ella igual fue llevado al infierno y que ahí vio a muchas personas y que vio a Juan Pablo II. Y empieza a mencionar ellos, pero algo importante, algo interesante es que Dios no va a revelar ya más cosas porque ya reveló lo necesario para que nosotros podamos creer. Dice Deuteronomio 29 que las cosas que nos han sido reveladas, en eso debemos confiar, no pensemos más. Entonces Dios ya reveló lo que nosotros tenemos que hacer, Dios ya nos está dando más revelación. Pero algo impresionante es cómo puede ser que esta persona, Angélica Sembrano, una falsa profeta, diga que contó allá que vio el cielo y el infierno. ¿Cómo puede ser? Si el mismo apóstol Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, él claramente dijo que no se le fue, ¿qué? Permitido contar lo que vio, porque eran, ¿qué? Cosas inefables que el hombre no le es necesario expresar. Es decir, es algo que la lengua humana no puede describir la grandeza de un Dios. Pero como estas personas dicen, bueno, Dios me reveló. Vemos que es lo que dice acá, soñé, Dios me ha dicho. Pero vemos que realmente es una mentira. Versículo 32, allá mismo de Jeremías, dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy en contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Dice Jehová, yo estoy en contra de ellos y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Entonces vemos claramente, mis amados hermanos, que ya hasta ahí estamos identificando quién es un falso profeta. Aquel profeta que hable y no se cumpla, ese es un falso profeta. ¿Hasta acá voy bien? ¿Sí se está comprendiendo? ¿Lo están comprendiendo, hermanos? ¿Se está comprendiendo? Pues vamos a seguir avanzando.
Dice, entonces, ¿cómo podemos identificar o reconocer a un falso profeta? Podemos notar que Dios le da más prioridad a su palabra que a un sueño. Dios, al ya revelar toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, un libro muy completo Él nos dejó, ya no hay más revelación. Pero algo impresionante es que Dios, mi amado hermano, hermana, le da más prioridad a lo que dice su palabra y no lo que dice un sueño. Y vamos allá a Jeremías 23, versículos 25 y 28, dice allá la palabra de Dios: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Aquel profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, podemos notar que nosotros tenemos ya la palabra de Dios más segura, más completa. Entonces podemos notar que nosotros no necesitamos decir, Dios me reveló, Dios me dijo esto, hermano, Dios me dice esto, Dios anoche estaba durmiendo y desperté y tuve un sueño y Dios te dice esto. No, dice Dios que el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que la palabra profética más segura. Ya está completado el canon, ya no hay necesidad de añadirle ni quitarle nada. Por eso ves que notamos, Deuteronomio capítulo 4 dice, no le añadas nada. Proverbios capítulo 30 dice, no le añadas nada a mis palabras, para que no seas hallado mentiroso. Y Apocalipsis finaliza con que no añadas nada. Ahí vemos, podemos notar cómo Dios, desde el principio, en medio y al final, Dios ya dio instrucciones de lo que se tiene que hacer. No añadirás nada a mis palabras. Entonces repito, el profeta que tenga un sueño, ellos dicen, Dios me reveló, Dios me dijo. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Nosotros tenemos que la palabra de nuestro Dios completa. Amén, hermanos. Vamos a seguir avanzando. Ahora ya hemos visto cómo identificar a un falso profeta. ¿Cómo lo podemos identificar? Por su falsa enseñanza. ¿Qué más? ¿Cómo podemos identificar? Ya lo vimos, hermanos. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? Porque ahorita no hay profetas. ¿Perdón? Que en la actualidad no hay profetas. En la actualidad no hay profetas. Muy bien. ¿Qué más? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. ¿Qué más? ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? Si dice que éste habló de Dios y no se cumple, ese es un falso profeta. Bueno, vamos a identificar ahora a un falso maestro. Vamos allá a 2 de Pedro. El apóstol Pedro habló mucho de esto bajo inspiración del Espíritu Santo y habló de los falsos profetas que ya existían en el tiempo antiguo y de los falsos maestros. Están allá estos dos en este texto. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen un amén? Vamos a dar lectura. Quiero invitar a una hermana que le pueda dar lectura a este texto. Vamos a participar, hermanos. Una hermana que quiera dar lectura. También falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Amén, hermana, gracias. Entonces, ¿qué podemos notar, mis amados hermanos, hermanas? Dice aquí el apóstol Pedro que ya desde la antigüedad ya había falsos profetas, así como hoy, dice Pedro, también habrá falsos maestros entre ustedes, entre el rebaño. Y dice que introducirán encubridamente herejías destructoras, enseñanzas falsas iban a añadir a la iglesia del Señor. Cuando estuvimos viendo la serie de estudios
acerca de la línea del tiempo de la iglesia de Cristo y cómo muchos hermanos se desviaron y entró el gnosticismo, todo eso ya lo hemos visto. Vemos que de a la misma, por eso el apóstol Pablo decía que de ustedes mismos te iba a levantar, iban a levantarse falsos maestros allá en Hechos 20, donde menciona eso el apóstol Pablo. Dice que se iban a levantar estos falsos del mismo rebaño, iban a levantarse falsos maestros, falsos profetas, que tendrán enseñanzas falsas. Y dice acá el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Ahora, aplicando esto, mis amados hermanos, a lo que viene siendo al mundo denominacional, podemos ver que hoy en día muchas iglesias hacen de la palabra de Dios una mercadería. Dicen, Dios te va a prosperar, Dios me dijo que tú des tu coche, Dios me dijo que si tú quieres recuperar tu salud, tienes que pactar con Dios, da tanto dinero, da esto. Y podemos ver que dice que esos falsos maestros harán mercadería con la palabra de Dios. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación, dice, no se tarda. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un falso maestro? Vemos claramente por su enseñanza falsa, contraria a lo que la Biblia ha mencionado acá. En estos versículos 1, 2 y 3. Harán disolución, harán avaricia, harán mercadería, con palabras fingidas, con palabras bonitas, te engañarán, te van a decir tal cosa, pero en realidad es un falso maestro. Siguiendo avanzando lo que dijo Jesús, que habrán personas que tú dirás, bueno, son ovejas, pero realmente son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Los falsos maestros niegan al maestro Jesús. Y vamos allá a Judas, aunque no tenga capítulo, en otras versiones aparece capítulo 1, versículo 4. Judas, dice ya versículo 4, dice la palabra de Dios, si lo tienen me dicen un amén. Dice ya, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice acá que estos falsos maestros niegan la soberanía de Dios y a Jesucristo. A eso se le conoce como la unión hipostática. Cuando aquí está hablando del texto que Dios, al Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo, hablando de su deidad. Entonces, aquellas personas falsas maestros van a negar su deidad de Cristo, van a negar que Jesús no es Dios. Y una falsa organización llamada los Testigos de Jehová es lo mismo que ellos hacen, negando la deidad de Cristo, aplicando esto a lo que viene siendo el mundo denominacional. Pero esto ya estaba ocurriendo en el tiempo de Judas. Entonces, estos falsos maestros iban a rechazar el origen de Jesús, iban a rechazar que Jesús iba venido en carne. Primera de Juan, un falso maestro niega que Cristo ha venido en carne. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Otro hermano o hermana que le pueda dar lectura. ¿Alguien lo tiene allá? Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué podemos notar allá? ¿Qué podemos ver? Que no creamos a todo espíritu. No creas a toda persona que dice que te habla de Dios. No creas a toda persona que dice, pues Dios me ha revelado. Algo impresionante en este siglo XXI, que mismo hoy en día ya no hay por qué hay que estar alerta, porque hay un comentario
que estaba leyendo hace unos meses atrás, dice, no te sorprendas que Satanás traiga la Biblia en su mano. ¿Por qué? Porque vemos que Satanás sabe igual hacer las escrituras. Vemos claramente en la tentación, como en ese debate que tenía, en esa tentación que tenía Jesús con Satanás, vemos que como Satanás le empezó a responder con la escritura y Jesús le empezó a responder igual con la escritura. Ahí vemos que Satanás no es ningún ignorante, él sabe esto. Y dice aquí el apóstol Juan que cualquier persona, que va a venir varias personas que van a tener otro espíritu, pero realmente no van a provenir de Dios. Y hoy en día vemos en el mundo denominacional, dice, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu, recibe el Espíritu. Pero la pregunta es, ¿cuál Espíritu? Existen muchos tipos de Espíritu que están circulando en el mundo denominacional y que no es el Espíritu Santo. Entonces, los falsos maestros niegan la deidad de Cristo, rechazan el origen divino de Jesús, blasfeman el camino del cristianismo. Entonces podemos ver que un falso maestro, vemos que enseña palabras cómodas, que tú vas a ser rico, que tú vas a prosperar en esta tierra, que cuando tú mueras aquí va a ser todo tu heredad, que esta casa que tú tienes no la vas a perder. Vemos que todos estos son falsos maestros que están enseñando mentira. Y ya voy por concluir, la mejor defensa que puedes tener contra la falsedad, mi hermano, hermana, la mejor defensa que tú puedes tener contra la falsedad y los falsos maestros y profetas es conociendo la verdad. Conociendo la verdad ya no te pueden engañar. De aquí pongo un ejemplo. Una persona, un creyente que ha leído la escritura y ha visto que en el bautismo de Jesús está entrando el agua, Jesús está saliendo del agua, el Espíritu Santo está descendiendo y la voz del Padre está hablando. Vemos claramente ya la deidad, la Trinidad. Entonces ahí la persona que lee, la persona que estudia, sabe que cualquier persona que niegue la Trinidad es un ¿qué? Falso maestro, es un falso profeta. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar esto? Conociendo la verdad, leyendo, dice el apóstol Pablo, cuál podéis entender, cuál sea mi conocimiento del Señor. Entonces, la mejor defensa que puedes tener para poder identificar o reconocer un falso maestro o un falso profeta es leyendo, mi hermano, hermana, estudiando. Porque cualquier persona que diga, bueno, Jesús no es Dios, tú ya has leído que Jesús es Dios, entonces tú lo puedes identificar. Así es como nosotros podemos identificar a un falso maestro, a un falso profeta. Estudiando la palabra de Dios, nosotros podemos reconocer a estas personas falsas. Entonces, hermanos, ya vamos por concluir. Ya voy a concluir. Entonces, ¿cómo podemos reconocer a un falso maestro? ¿Cómo puedo reconocer a un falso profeta? Bueno, podemos reconocerlo. Un falso profeta nunca hablará la palabra de Dios con fidelidad. Nunca la hablará. Él siempre estará diciendo, Dios me reveló, tuve un sueño. Él nunca hablará la palabra de Dios. Le dará más prioridad a las experiencias, sueños, falsas revelaciones que a la palabra de Dios. Y hemos visto que dice la palabra de Dios, el profeta que tenga un sueño, que dice, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que la hable con fidelidad. Entonces vemos acá un falso profeta, no solo va a torcer y manipular la palabra de Dios, sino que también descalificará a aquellos que predican la palabra con fidelidad y la palabra de verdad. Y un falso profeta, todo lo que mencione no se cumplirá, porque no habló de parte de Dios. Y un falso maestro enseñará otro evangelio. Y Pablo dice claramente, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que algunos se quieren ¿qué? Pervertir el evangelio de Cristo, quieren echarlo a perder. Dice la verdad, quieren podrir el evangelio de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, no hay otro, es único, pero esas personas quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y así es como tú, mi amado hermano, hermana, puedes identificar a un falso maestro, a un falso profeta, estudiando la palabra de Dios, conociendo la verdad, leyendo la palabra del Señor. Cuando tú te topes con una persona que diga tal enseñanza no es así,
y tú ya le has leído en la palabra de Dios, entonces Él no te va a engañar. Automáticamente tú vas a saber a través del Espíritu, a través del Espíritu dado su palabra, que esta persona es un falso maestro y un falso profeta. Entonces, mis amados hermanos, hasta aquí termino con estas preguntas que nos mencionaron acerca de cómo la persona o hermano que mencionó esto, pues espero que está aquí entre nosotros y hoy en día pues ya puedes saber cómo puedes reconocer a un falso maestro y a un falso profeta.